la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Este es un versículo que hemos estado ocupando en estos días, en este mensaje, o en esta serie de mensajes. Y hoy vamos a encontrar un principio poderoso, nuevamente. Dice la Escritura, lo leo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Di conmigo, lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y termina este versículo diciendo, y leemos juntos, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que este versículo es demasiado claro, demasiado explícito y demasiado directo. Dos cosas nos dice la Biblia. Primero, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que le ha dicho a Dios, quiero que tú seas mi Dios. Yo sé que hay muchas, tal vez, opciones y posibilidades en esta vida que dice que hablan de Dios, pero solo hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que el camino inicia diciéndole, Jesús, te invito que entres a mi vida. Quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi Dios. ¿Alguien dice amén? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y termina diciendo el versículo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón toda esta semana, por la cual he estado orando. Y la palabra es, prepárate. Dile al que está a tu lado, es tiempo de prepararte. Creo que Dios ha estado hablando a mi vida y lo quiero compartir hoy para que todos los que estamos aquí, los que nos puedan escuchar, nos preparemos. En el contexto de lo que he estado predicando es prácticamente ser vencedores, y creo que Dios nos quiere preparar para que venzamos, por lo tanto tenemos que prepararnos constantemente. Y hay una verdad implícita en todo esto. Dos principios. La primera es que Dios te ha llamado para vencer, por lo tanto serás un vencedor. Pero para tener victoria es obvio, vamos a tener nosotros que pasar por algunas luchas, algunas situaciones que la palabra de Dios dice, estas situaciones son el mundo. Por lo tanto, hay algo muy claro en la palabra de Dios, hay un mundo que tenemos que vencer. ¿Estás conmigo aquí? La Biblia dice que nuestra lucha oficialmente va a ser contra este mundo. ¿Y qué significa luchar contra este mundo? La Biblia lo describe en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia dice exactamente, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, se está refiriendo que aunque tú tengas un nombre y un apellido para tal vez un enemigo que puedas tener, que puede ser un jefe, puede ser un vecino, puede ser alguien que quizás en algún momento fue tu amigo, alguien que le caes mal, que puede estarte por ahí dañando, levantando chisme, murmuración, mil cosas que pueden ocurrir. Dice la Biblia, puedes tal vez tener un nombre en tu mente, la imagen de una persona, pero tu verdadera lucha no es esa persona, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es una lucha espiritual contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes. Por lo tanto, nuestra lucha es una lucha espiritual. Dile al que está a tu lado, tienes una lucha espiritual. Esa lucha espiritual nos empobrece. Esa lucha espiritual nos trae depresión. Esa lucha espiritual trae escasez. Esa lucha espiritual trae destrucción. Por lo tanto, nuestra lucha, por eso tenemos que prepararnos a nivel de fe para vencer ese tipo de luchas. Por lo tanto, puedo decir que el enemigo quiere ganar influencia. Juan capítulo 10, versículo 10, la palabra de Dios dice, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere arrebatarnos. Por lo tanto, el enemigo utiliza muchas artimañas, así dice la Escritura. Algunas son tentaciones, otras son deseos, otras son anhelos
que naturalmente como seres humanos tenemos, y esas son quizás áreas de debilidades que el enemigo utiliza para querer dominarnos en medio de todo. Así que con Jesús lo intentó el enemigo. Con Jesús intentó realmente mostrarle la vanagloria de la vida. Quiso mostrarle gloria, quiso mostrarle riquezas, quiso mostrarle muchas cosas, y Jesús lo venció por medio de la palabra. Di conmigo la palabra de Dios. Ahora hay algo poderoso. Tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. Y el que no la tenga por ahí comprada en su físicamente, la puede tener digitalmente, en el celular, en los dispositivos. La palabra de Dios hoy está al alcance de cualquier persona. Jesús venció por medio de la palabra. ¿Alguien dice amén? Pero también Jesús venció por medio del amor. Aún estando en la cruz del Calvario, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Di conmigo, también tengo victorias cuando tengo amor. Hay algunos que lo ven como un reino al revés, el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios consta de un mensaje de amor. Y qué difícil es amar al enemigo. Qué difícil es amar a las personas que se están haciendo daño. ¿O es muy fácil eso?, pregunto yo. No es fácil. Por eso la mayoría quiere desquitarse. Ahora, el mensaje de Jesús es: se vence por medio de la palabra. Jesús venció al enemigo con la palabra. Jesús venció al enemigo con el amor. Pero hay otro principio poderoso que Jesús dice, y lo quiero leer en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 19 al 20. Dice la palabra de Dios: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Habla de una historia de una persona que estaba poseída por malos espíritus, y ellos no pudieron echarlo fuera, por más que quisieron no pudieron. Así que Jesús les dijo, el versículo 20, por vuestra poca fe. Diga conmigo, por la poca fe. ¿Sabes qué? La fe se convierte en tu arma letal para poder vencer, o también para ser vencido si no la tienes. Por eso la Escritura dice claramente, donde iniciamos: lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánto tienes de fe hoy? ¿Cuánta fe tienes hoy? Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes no pudieron vencer a esos demonios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra una persona, no es contra alguien que tú ves. Nuestra lucha es directamente una lucha espiritual, y dice la Biblia: la única manera que puedes tener para vencer esas luchas y vencer al mundo es por medio de la fe. Dice Jesús. Versículo 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Diga conmigo: cuando tengo fe, nada hay imposible. Esas montañas que dice la Biblia que puedes mover con la fe, es vencer a este mundo. Se puede llamar enfermedad, se puede llamar escasez, se puede llamar ruptura familiar, puede ser un problema en el matrimonio, pueden ser que no sabes nada de tu familia, que tal vez no sabes nada de tus hijos, que lo has intentado, no eres feliz, mil cosas que pueden venir a tu mente con lo que estás luchando. Esas son las montañas, y dice Dios: esas montañas se pueden mover si solo tuvieras fe. Así que nuestro medidor de fe, la pregunta es del 1 al 10. Si tuvieras manera de medirlo, ¿cómo crees o cómo sientes que anda tu fe? De hecho, la Biblia dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Déjame decirte que el día de ayer estábamos en una junta. El hermano Nico me acompañó. Y el pastor que estaba compartiendo, el pastor Gustavo, nos regaló a todos una semilla de mostaza. Alguna vez alguien me mostró una que no la vi. Digo, yo creo que se te cayó.
pero ayer me dieron una literalmente. Y esas semillas, los que la conocen, yo no la conocía, tenía una idea apenas y un poquitito más grande que la arena del mar, o sea, es algo diminuto. Y dice la Biblia, si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza. Y algo que comprendía yo es que hay muchas personas que dicen, yo creo que sí tengo una fe más grande que ese pequeñito grano de mostaza. Yo sí creo tener una fe más grande que eso, muchos dirían. El punto es que la Biblia no se refiere directamente al grano físico que se está viendo, sino que ese grano cuando cae en la tierra y muere, dice la Biblia, y está en esa tierra buena, empieza a crecer al grado de que ese pequeñito, diminuto, y en estos días voy a traer uno y les voy a regalar a todos uno para que lo tenga y vea usted qué tan grande puede ser lo que usted necesita. Pero dice la Biblia, ese pequeñito grano de mostaza cuando cae empieza a crecer a una proporción que aproximadamente podría alcanzar hasta 3 metros de altura. Una proporción pequeñita, diminuta, internamente tiene un poder impresionante para crecer, dar raíces. Incluso lo que puede contener dentro de esta semillita son propiedades que pueden bendecir, que pueden sanar, que pueden curar, que incluso aves con necesidades pueden llegar y poner ahí sus nidos, simplemente porque un pequeño grano de mostaza puede crecer, multiplicarse, dar sombra y ser de bendición. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué significa todo esto, hermano? Te lo puedo decir de esta manera. Tú y yo, la palabra de Dios es esa semilla. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pero tú y yo somos la tierra. Di conmigo, yo soy la tierra. Por lo tanto, la fe es el contenido de la palabra que empieza a llegar a tu vida. De un mensaje de 30, 40, 50 minutos, es posible que vengan a tu vida, a tu corazón, a tu tierra. Tú y yo somos tierra, fuimos hechos del polvo de la tierra. Por lo tanto, de un mensaje que estás escuchando, de la palabra de Dios que estás leyendo, es posible que vengan granitos de fe a tu vida. Y esos granitos de fe, cuando son tan pequeños, es posible que se te puedan caer. Ayer a muchos se les cayó y se les perdieron. Y ya lo perdí. Y encontrarlo difícil. Quiero decirte, no permitas que esos granitos de fe que Dios pone en tu vida caigan. Porque si caen, no va a servir de nada. Es necesario que esos granitos vengan a tu vida, se siembren en tu corazón y empiece a germinar y crea un árbol de bendición que está junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Alguien dice amén? ¿Le puedes dar un aplauso a Dios, iglesia? Escucha, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. O sea que quiero decirte esto. En el mundo, dice la Biblia, habrán aflicciones, pero confía, yo he vencido. Di conmigo, estoy en el mundo. Por lo tanto, al estar en el mundo, estás rodeado de miles de cosas. Estás rodeado de directamente las artimañas del enemigo para hurtar, matarte y destruirte. De repente, simplemente hay que ver el mundo en el que estamos. Cómo está colapsando paulatinamente. Cómo la gente se está autodestruyendo entre ellos, cómo hay un sistema casi imposible y de repente cuando vemos todo un sistema en el mundo que de repente puede estar más grande que tú, más grande que tus fuerzas, más grande que tu capacidad, más grande que todo, puedes sentirte mínimo, puedes sentirte inferior y puedes decir, quizás como esos hombres que fueron a conquistar la tierra prometida y vieron las murallas y dijeron, nosotros apenas somos langostas ante ellos. Algo tan grande que el enemigo tiene dominio por medio de potestades, por medio de huestes. Así que
dice Dios en su palabra, esa es la guerra que Dios quiere que tú y yo ganemos. De hecho, cuando Dios se fijó en tu vida, te hizo un llamado para que tú y yo venzamos en este mundo. Tú estás aquí con un llamado de parte de Dios para vencer las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Alguna vez alguien me preguntaba, ¿crees que el mundo pueda cambiar? Sí, creo. Creo que puede cambiar. Y puede cambiar, no porque va a haber algo, un cambio solo de gobierno. Creo que puede cambiar por medio de gente que está orando, que está clamando. Gente que está creyéndole a Dios que Dios puede traer un cambio. La palabra de Dios como tal fue hecha, y lo compartí en estos días con el grupo del instituto. La palabra de Dios fue hecha para transformar vidas, para que las personas sean transformadas, cambiadas, que cambien de rumbo de vida, que Dios bendiga sus vidas. ¿Alguien dice amén? Entonces, cada que venimos a este lugar, venimos justamente a recibir una palabra, una semilla, quizás pequeña como el grano de mostaza, pero que puede transformar mi destino. Así que dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Nada hay imposible para Dios. El enemigo ha sido tan astuto, y dice la Biblia que es astuto, que ha hecho caer a Adán, a Eva. Hizo caer a Caín, a Sansón, al propio David. La pregunta es, ¿qué me garantiza que nosotros no vamos a fallar? Necesitamos fe. Y la única garantía de que podemos ser fiel hasta la muerte es cuando creemos en Jesús. Porque Él vino a modelar el camino, y Jesús cada minuto de esta tierra estuvo destruyendo, venciendo al enemigo, no con guerras, no con gritos, con el poder de Dios. Di conmigo el poder de Dios. Dice la Biblia que Dios es todopoderoso. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Nada hay imposible para Dios. Hay enfermedades, Dios las puede sanar. Incluso la muerte, Dios la venció. Tenemos un Dios todopoderoso de nuestro lado. Alguien dice amén. Solo tienes que creer a Dios, tener fe en Él. Y cuando tienes fe y te cimentas en la fe y creces en la fe, el enemigo le tiene miedo a tu fe. Dile al que está a tu lado, el enemigo le tiene miedo a tu fe. O sea, el enemigo sabe que si tú te levantas como un hombre o una mujer de fe, es imposible detenerte. Y quiero contarte una historia en la Biblia. Un hombre llamado Gedeón, Jueces capítulo 6. Es una historia fantástica. En Jueces 6 hay un hombre que, si lo vemos de forma, hacemos un análisis rápido, este hombre tenía miedos. Había un pueblo enemigo que venía a robarles a ellos. Si viene alguien a robarte, no te expones, prefieres ocultarte, guardarte. Es lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón, cuando escucha la alarma de que vienen los enemigos, Gedeón hace lo que todo el mundo está haciendo. Gedeón empieza a guardar su cosecha, empieza a ir rumbo a una cueva. Todos están haciendo eso. Y en ese momento llega Dios, el ángel de Dios, y le dice, guerrero valiente. ¿Sabes que esto me encanta? Dios te ve a ti y me ve a mí como un guerrero valiente. ¿Alguien dice amén? Escucha, tal vez tú estás viendo a la misma persona que te ves en el espejo y dices, yo puedo ser valiente. Eso es lo mismo que ocurría con Gedeón. Él no se veía como alguien especial, o él no se veía como alguien valiente. Incluso él mismo le dijo, pero ¿cómo es que yo? No es posible. Tienes que ser otra persona. Dios empezó a hablarle. ¿Y sabes qué es maravilloso? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Estamos hablando de que la única forma de vencer luchas en esta tierra es por medio de la fe. La pregunta es, ¿cómo vas a tener fe? Por medio de oír la palabra de Dios. Cada que tú empiezas a leer la Biblia,
o cada que tú la escuchas a través de un mensaje, Dios empieza a poner fe en tu vida. La pregunta es, ¿a qué le estás prestando atención? Porque así como la fe viene por el oír, también la incredulidad viene por el oír. Es cuestión de que solo empieces a escuchar noticias malas, situaciones graves que están ocurriendo, y tal vez todas esas noticias empiezan a darte una sensación de intranquilidad, una sensación de miedo, una sensación de que ya no quieres salir, o si acabas de escuchar algo dices, no, hoy no salimos, hoy no hacemos nada, hoy nos quedamos aquí. Hay miedo, di conmigo, miedo. De repente el miedo viene simplemente por las cosas que estamos escuchando. Pero la fe, la fuerza y la potencia de Dios viene también por escuchar la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? La pregunta es, ¿qué quieres escuchar? ¿A qué le quieres prestar atención? Y eso ya depende mucho de ti y de mí. Juan está hablando. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Di conmigo, estoy destinado a ganar. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Estás destinado a ganar. Y dice la Biblia, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabes? Dios ha puesto en ti una fe para vencer tus batallas. Hoy no te quiero decir que venzas batallas del amigo a tu lado. Cuando uno se encuentra en el avión, en las instrucciones que te dan, cuando empieza a haber alguna cuestión de peligro, de que algo puede ocurrir mal, salen unas cositas. Y te dicen en las instrucciones, cuando el aire empiece a presurizarse, algo así, primero tómalo tú, te lo pones y luego ayuda al otro. De repente nosotros tenemos el deseo de ayudar al otro. Primero tienes que vencer tus propias luchas para luego ayudar a otro a vencer las suyas. ¿Estás conmigo? Los sacerdotes, antes de orar e interceder por el pueblo en el Antiguo Testamento, ellos oraban por ellos, se ungían, clamaban a Dios por ellos, pidían a Dios por ellos, por protección, que Dios los perdonara. Y una vez que se cubrían, ayudaban y oraban por los otros. Así que hoy lo que Dios está diciendo es, hoy quiero que tú empieces a ganar tus propias luchas. ¿Con qué estás luchando? No lo sé. Cada quien tiene sus propias luchas, cada quien tiene su propio carácter y temperamento y sus propias situaciones de emergencia, pero lo que sí te puedo decir es que Dios dice en su palabra, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Dile al que está a tu lado, si tienes fe, vencerás tus luchas. ¿Has estado orando por un familiar? ¿Estás orando por la salvación? ¿Estás orando por la sanidad? ¿Por qué estás orando? Ten fe. Una fe, dice la Biblia, nada es imposible para Dios. Y dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradarlo. Lo que hace el puente entre Dios y nosotros y la victoria es la fe. Puedes ser un religioso, pero ser religioso no te garantiza tener fe. Nunca faltar a una iglesia no te garantiza tener fe. Te garantiza que eres un asistente, te garantiza que tienes un buen hábito de asistir. Pero fe en su palabra, fe en Dios, es creerle a Él. Y Gedeón estaba en esa situación de que no creía. Gedeón estaba en la situación que se sentía un poco temeroso, se sentía con miedo. Acompáñame al libro de Jueces, capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Versículo 2 en adelante. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los
los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo, hay que clamar a Dios. ¿Cuándo clamas a Dios? Cuando tienes fe. Hay muchas personas que no claman a Dios. Buscan, oye, ¿puedes tú orar por mí? Está bien que alguien ore por ti, pero Dios te quiere escuchar a ti. ¿Alguien dice amén? Dios quiere que tú luches tus propias batallas. Mientras no clames y mientras busques tus opciones, tus fuerzas, tu propia manera o tu propia capacidad, sin fe es imposible que ganes. Sin fe solamente vas a dar vueltas, vas a llorar. Sin fe te vas a estar torturando. Sin fe y sin pedirle a Dios la alianza, no va a ocurrir nada. Pero con un poquito de fe vas a ver cómo las puertas se empiezan a abrir. Cómo lo que no ocurría en meses o años, Dios lo empieza a hacer por su poder. Porque Dios únicamente requiere de ti que tengas fe. ¿Alguien dice amén? Dice la Biblia. Así que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Di conmigo, un profeta. El cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y mano de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos. Así que luego vino el ángel, versículo 11, a Jehová, el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y luego dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dile al que está a tu lado, Jehová está contigo. ¿Cuántos lo reciben, iglesia? Si Dios está contigo, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La vida, dice la Biblia, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiar, yo he vencido. La vida sin Dios es compleja. Y a veces los que vemos que de repente, porque la Biblia lo remarca en algunos versículos, hay muchos que dicen, pero ¿por qué a ellos les va muy bien si mira cómo andan? Ni siquiera son gente temerosa. Se les ve bien porque calificamos lo que nosotros vemos, pero no sabemos lo que ellos sienten. Nadie puede ser feliz en esta tierra si no tiene a Dios en su corazón. Una alabanza dice, solo Dios hace al hombre feliz. Solo para vencer en esta tierra no requieres tener contactos, no requieres tener dinero. Para vencer en esa tierra y ser feliz y ser una persona considerada bíblicamente más que vencedor, requieres tener fe. Así que se encuentra Gedeón en esa historia, Dios le habla, empieza a crecer y a aumentar su fe. Y donde había madianitas, donde había enemigos, donde había saqueadores, donde había gente que destruía, Dios levantó a un hombre llamado Gedeón para destruir y vencer a sus enemigos. ¿Sabes? Dios no va a enviar a alguien más para ganar tus batallas. Dios te ha llamado a ti para ganar tus propias batallas. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué crees que Dios te ha llamado? ¿Por qué crees que Dios se fijó en ti? Él ha visto en ti cualidades que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él vio en ti dones, Él vio en ti talentos. Él te hizo tan perfecto y agregó dentro de todo lo que Él te dio, la fe. Así que Dios, cuando te ha llamado, como dice Juan,
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dios cuando te llamó para vencer el mundo, no para que seas vencido por el mundo. Y termina diciendo la Biblia, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué quiero animarte en el nombre de Dios? A que fortalezcas tu fe. Qué bueno que estás aquí, estás escuchando el mensaje. Pero lo otro que te quiero decir también es, no permitas que esos granitos de mostaza de fe que Dios te está lanzando cada día que vienes o cada día que oras o cada día que lees la Biblia, no permitas que se te caigan. Haz algo para guardarlo. Haz algo para atesorarlo. Ayer que estábamos en la junta, agarré un papelito, lo puse ahí. El papelito no era fácil que lo perdiera. Tienes que tú hacer algo para que no se te pierda. Si tú dices, es que yo leo la Biblia y no se me queda nada, pues no sé, anótala en el celular como una nota y tómalo y agárralo. Haz una una nota con versículos bíblicos que te ayuden en momentos difíciles. Versículos que te ayuden en momentos en el que tienes miedo. Versículos que te ayuden cuando sientes que estás, no sé, enfermo. Versículos que te ayuden cuando tienes que luchar en fe en el nombre de Dios. Empieza a orar, y si tú dices no sé cómo orar, pues hay una serie de mensajes que hablamos acerca de la oración, o te podemos ayudar. La oración es solo platicar con Dios. ¿Y sabes qué dice Dios? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que quiero decirte en el nombre de Dios, es tiempo de prepararte, haciendo crecer tu fe en el nombre de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Puedes darle un aplauso a Dios en esta hora? Te invito a que te pongas de pie en este momento. Sabes que el enemigo va a usar cualquier recurso para quitarte la fe. Y esos recursos a veces se van a llamar Goliat. Te va a querer intimidar. Entre esos recursos van a estar los hermanos de David, que le decían, no vayas, viene solamente aquí. De alguna forma le querían quitar su ánimo. Habrá personas que sean esos Goliat, que vayan a intimidarte. O personas que vayan a querer quitarte la buena intención de leer la palabra, de creer en la fe. Pero lo que puedo decirte es que si tienes fe, no importa qué es lo que tú necesitas. En fe, Dios puede ayudarte a cualquier cosa. En la Biblia dice que se tenían que pagar impuestos. Y fue Pedro a decirle a Jesús, nos cobran impuestos. Ve a pescar y en el pescado vas a encontrar una moneda. Eso es ilógico para nosotros. Pero en Dios todo es posible. Por eso dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Solo haz uso de lo que Dios te ha puesto a tu lado. Usa tus manos, usa tus recursos. Créele a Dios. Y Dios hará cosas poderosas. Padre, en esta hora oro delante de ti. Padre, aquí hay un pueblo que ha venido a escuchar tu palabra. Y hoy, amado Señor, tú nos has hablado algo, me has hablado a mí, Dios mío santo. El arma que al enemigo le da miedo es la fe. El enemigo no puede resistir, Dios mío santo, cuando un hombre tiene fe, cuando una mujer tiene fe, Padre. Porque cuando hay fe, estás tú ahí, Padre amado. Y por eso tu palabra dice, levántate Jehová, y sean esparcidos los enemigos. Hoy, Padre amado, oro en el nombre de Jesús para que todos los que estamos aquí en este lugar, Padre amado, podamos recibir, Dios mío, esa porción, esa dote, ese grano de fe que necesitamos y requerimos. Amados señores, ese grano de fe que sea, Dios mío santo, lo que necesita nuestro cuerpo, lo que necesito yo, amado Padre. Oro, Dios mío santísimo, porque creo en el nombre de Jesús que las luchas que hoy estamos pasando serán derrotadas simplemente, Dios mío santo, por la fe que has depositado en nosotros, en el nombre de Jesús.